¿cómo estás? Bueno, bienvenido a este tercer encuentro. Te recuerdo que esta es una serie, un taller de escritura en formato de video para YouTube de los talleres municipales de Junín y que esta es la tercer clase que vamos a tener. Si no viste los anteriores, te invito a que en talleres municipales busques los dos anteriores. En el primero, te recuerdo si ya los viste y si no, te invito a revisarlo. Hablamos de por qué escribir y lo que distintos autores reconocidos explicaban de, bueno, qué los mueve a escribir, cómo escriben, cómo lo hacen. La intención en ese primer momento fue, estimular o pensar también cómo cada uno de nosotros puede ponerse a escribir a pesar de no tener el mote de escritor. Es una actividad que va más allá de la profesión o del oficio, es una actividad que nos hace bien a todos. En el segundo encuentro empezamos a ver cómo mirar el mundo de una manera diferente nos permite tener material para escribir. Hablamos del concepto de extrañamiento, ¿sí? Y de cómo empezar a escuchar y ver con ojos de escritor implica una posición distinta frente al mundo. En este tercer encuentro me quiero meter un poco más en cómo pensar estas historias que queremos escribir. Ya nos convencimos de que escribir está bueno, ya vimos que podemos posicionarnos de otra manera. Bueno, ahora me siento a escribir. ¿Y qué hago? Bueno, suele pasar en los talleres que muchas personas se acercan porque dicen, mi historia de vida es tan rica, me han pasado tantas cosas que yo tengo una novela, mi vida es una novela. O quiero escribir memorias de lo que me pasó porque creo que puede ayudar a mucha gente. Mi pregunta ante eso es, ¿alcanza con esa gran historia de vida para tener una buena historia en un libro para ser leída por otros? Y no, hay una complejidad en eso que voy a escribir que va más allá de contar la anécdota o contar una historia. Pienso desde el otro lado, ¿no? Está quien dice, a mí me encantaría escribir, me imagino sentada escribiendo mis ideas, pero la verdad no se me ocurre nada, no sé por dónde escribir. Bueno, yo estoy segura que la historia más sencilla que de cada uno de nosotros, las vidas más planas y aburridas para nosotros, tienen mucho material para escribir, ¿sí? Que esos momentos cotidianos, como la limpieza de una casa, y menciono eso porque creo que es algo del que ninguno de nosotros ha escapado en algún momento, incluso ahí hay historias para contar. Entonces, si sos de los que cree que tiene una historia muy importante, muy interesante, que puede ser interesante para otros, me gustaría que escuches esta clase para saber que hay todo un proceso para llegar a un cuento o una novela, en ese caso, a partir de eso que vos querés contar. Y si sos del otro lado, de aquellos que creen que no tienen nada para contar porque su vida es común y corriente, también te invito a que veas esto para que veas que de ahí también hay material para escribir. Pero como siempre les digo, no soy yo la que puede enseñar a escribir. Nadie puede enseñar a escribir más que tu propia práctica de escritura, tus tachones, tus borradores, tus idas y vueltas con los textos. Pero sí creo que hay personas que han hecho de esto un oficio y que pueden contarte mejor que yo sobre esto. Por eso quería compartirte primero un fragmento de Flannery O'Connor, una escritora reconocida que en el libro Cómo se escribe un cuento da consejos muy interesantes. En principio, y eso es lo que más me gusta de este texto, nos reconoce esto que te decía antes, nadie te puede decir cómo se escribe un cuento. Generalmente los consejos para escribir cuentos son los que hacen a ese propio escritor, pero vos vas a encontrar los tuyos. Pero sí me interesaba ese pasaje que plantea entre una anécdota, un recuerdo, una reminiscencia, a la posibilidad de contar un cuento. Y dice Flannery O'Connor, un cuento es una acción dramática completa, y en los buenos cuentos los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es controlada por medio de los personajes. Y como consecuencia de toda la experiencia presentada al lector,
se deriva el significado de la historia. Por mi parte, prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que implica a una persona en tanto persona y en tanto individuo, vale decir, en tanto comparte con todos nosotros una condición humana general y en tanto se halla en una situación muy específica. ¿Ves esta relación entre una condición humana general y una situación muy específica? Una condición humana general es esta posibilidad de que cuando leemos algo decimos, uy, pero eso a mí me pasa, eso al final está contando lo que hacemos todos los días. Sí, sin embargo, hay algo en ese personaje que estoy conociendo a través de la lectura que lo hace único y que me hace sentir empatía, quererlo, reconocerlo, ponerle un rostro, bueno, todo eso que nos pasa cuando leemos. Un acontecimiento específico, pero que hace a una humanidad más completa, ¿sí? Eso es lo que interesaría que podamos lograr en nuestros textos. Que volvemos a este planteo que te hice al principio, esa historia de vida que tenés y que puede ser interesante para otros, se tiene que convertir no en el planteo sobre la humanidad, el planteo filosófico, sino en una historia específica, donde puedas mostrar en acciones cada uno de los pasos que llegaron a que eso pase. Pero por otro lado, esa anécdota pequeña, eso chiquito que alguna vez te pasó, se puede convertir en una gran historia cuando te sentís identificado como parte de una humanidad mayor. Me encantaría que en este momento pararía el taller para preguntar si se entiende, si tienen ejemplos. Como no tengo esa posibilidad en este momento, me encantaría si querés escribir y contar qué pensás de esta relación. Te llevo a otro ejemplo. Flannery O'Connor, escritora extranjera. Me voy ahora a una escritora nacional. Después vamos a ir a los locales. Vamos de mayor a menor. De una autora extranjera a una autora nacional. Las clases de Eve Ward es un libro bellísimo para quien quiera empezar a escribir. Puede ir leyendo cada capítulo y empezar a escribir desde ahí. Me gustaba, siguiendo en esta línea de lo que estamos hablando hoy, comentarte esto. Dice Eve Ward en una de sus clases que Liliana Villanueva, la autora de este libro, retomó. Un cuento puede surgir de un hecho pasado, de la memoria. Es preferible que el recuerdo se me imponga y no que yo lo busque voluntariamente y me ponga a evocarlo. San Agustín decía, cuando los convoco, los recuerdos vienen en tropel. Cuando era chica y estudié el teorema de Pitágoras, por ejemplo, tuve una sensación muy fuerte de futuro. No puedo desde ahora, desde aquí, abarcar todo ese tiempo pasado, pero sí esa sensación. Entonces, me desprendo de mi estado emocional y me sitúo fríamente en esa edad. Es muy importante situarme en esa edad y no moverme de ahí, no tener opiniones de erudita, cuando en realidad el personaje es una niña de 12 años. Debo evitar conmoverme por mi propia infancia o adolescencia, porque si me conmuevo, escribo pavadas. Pensar en tiempos lindos, agradables, pasados, es una abstracción mentirosa. Si estoy en la infancia, me sitúo en esa edad y solo en esa edad, los 6, 8 o 12 años, y de ahí no me muevo. Entonces, arranqué diciéndote que puedo tomar mis anécdotas, las cosas que me pasaron en mi vida para empezar a escribir, pero que eso no hacen a una historia, que necesito una complejidad dramática que haga una relación entre los eventos pequeños de los personajes y su relación con una humanidad mayor, que es lo que hace que otros se sientan interpelados por esa historia. Viene el siguiente paso entonces, ¿cómo hago para contar esa anécdota que me pasó hace mucho tiempo cuando yo ya la interpreto de otra manera? Hacer ejercicio, pensá ahora en algo que te haya pasado, tomemos el ejemplo de Eve Ward, a los 8 años, 12 años, 6 años, tu infancia, algo... No lo busques, no estés retorcido buscando ahí, sino ¿cuál es el primer recuerdo que se vino? Usa ese. Seguro que
con el paso del tiempo reinterpretaste ya eso que pasó. Y esa reinterpretación estuvo mediada por todo lo que pasó a continuación, por todo tu saber, por todas tus experiencias, por la edad misma. Este es el ejercicio más bello que puede tener la posibilidad de escribir, que es la de despojarse de todo eso que uno sabe y que pasó, para situarse en otro momento y empezar a pensar como la niña de 8 o 12 años. Quédate ahora con esa anécdota, quédate ahora con esos recuerdos que estoy segura que empezaron a salir, porque eso lo vamos a retomar luego para pensar la consigna de escritura de esta semana. Pero antes de eso, te quiero mostrar cómo otras personas partieron de anécdotas chiquitas de su vida, de recuerdos que vinieron a su cabeza para escribir una historia. Para poder hacer eso tengo que partir de algún cuento del que conozca su cocina. Por eso es que traje este libro, 4 bodas y un funeral. Es un libro que recoge cuentos escritos en taller, en uno de mis talleres. El primero que hice de manera temática y que tuvo como recorrido la escritura de cuentos relacionados con bodas. El cuento que te elegí es de un autor local, ¿sí? Es de Junín, Marcelo Rossetti, a quien podés buscar en las redes incluso y comentarle qué te parece. No te lo voy a leer todo, pero te voy a leer un fragmento. Voy a leer un fragmento para contarte cómo fue un poco esa cocina y que veas entonces cuál es el proceso que vos mismo podés hacer. Te pido, ahora concéntrate en lo que te voy a leer, pero no te olvides de esa anécdota, de ese momento, de la infancia que recordaste hace unos minutos. El cuento se llama Casamiento en Ameguino y el autor es Marcelo Rossetti, de la ciudad de Junín. ¿Vos qué decís, Oscar? Para mí el gringo nos invitó a todos de compromiso. Aún recuerdo a mi abuelo consultar a su sobrino y socio en la empresa de micros. Mire, tío, para mí también no se le veía muy predispuesto. Es que esto del casamiento del Richard a las apuradas creo que no lo encontró bien parado, ni económica ni anímicamente. Asintió Oscar, coincidiendo con mi abuelo y con la opinión generalizada de toda la familia. Y sí, si este chico ahora se casa lo va a dejar plantado con los camiones en plena cosecha. Estos no tienen nada de responsabilidad, sentenció. En esos días, tras la intempestiva resolución de casamiento, las confirmadas sospechas de embarazo de su novia y la agobiante hiperinflación de Alfonsín en pleno apogeo, no había otros temas de conversación en mi casa que no fueran aquellos. Richard era el mayor de mis primos. Venía asiduamente a Junín por su trabajo con uno de los camiones de su padre. Se solían juntar con mis otros primos de su edad, al igual que con mi hermana y sus amigas, en especial con Marta, pero yo raramente entablaba algún tipo de charla con él, con ellos. Todo era incertidumbre. ¿Ir o no ir? ¿Quiénes irían? Bueno, ¿te acordás que te conté que hay anécdotas que son pequeñas pero que se pueden convertir en historias? Pensá lo que te leí hasta ahora. Hay una invitación a un casamiento. Un casamiento, bueno, que parece un poco complejo por la época que se eligió, la época de cosechas. Quienes están acostumbrados al trabajo en el campo sabrán lo que eso significa, dejar parado un trabajo importante en épocas que después calman y que podría haberlo hecho en otro momento. Pero ahí hay un apuro, y la idea de apuro está muy bien anclada cuando, bueno, nos sitúa en esta época la agobiante hiperinflación de Alfonsín. Hablar de apuro en un casamiento hoy tendría sentido, pero estamos en los años 80. Entonces, resignar la cosecha por un casamiento es importante, ¿sí? Hay una panza que va a crecer después para casarse. Bueno, fíjate qué chiquita la anécdota. Marcelo se concentró en un casamiento real a la que fueron muchos parientes y que fueron invitados medio de compromiso, pero igual fueron. Esa es la anécdota real. Ahora, el apuro, lo que va a pasar después en un encuentro, en el casamiento, lo que va a pasar después del casamiento con ciertos personajes. Te mencioné a Marta. Marta va a ser importante en esta historia. Todo eso nació de la creación de Marcelo. Entonces, ¿necesito vidas intensas para poder escribir? Y no, necesito pequeños detalles que me permitan crear un nuevo mundo. Ahora,
¿Puedo partir de esta historia de vida que tengo y que me gustaría compartir con el mundo? Claro, pero concéntrate en estos detalles, concéntrate en este nombre, en estas dificultades de casarse en la cosecha, en el tiempo histórico, en las voces. Las voces vamos a hablar en el último encuentro. Bueno, espero que te haya gustado esto que te compartí. La idea era que vos vieras cómo puedo partir de anécdotas y de historias reales para convertir historias, pero que sepas que contar anécdotas no hacen historias, que necesitas trabajar. Y por eso te invito ahora, en la consigna final, a que pienses en esa anécdota que te hice acordar hace un ratito, de la infancia, y que la conviertas en una historia. Pero para eso, pensá en ese tiempo, en cómo pensabas, en cómo veías el mundo, con quién te juntabas, qué pasaba en la historia en ese tiempo, qué cosas eran distintas. Quédate ahí, pensá en esa anécdota, pero después que huele y contame cosas que no pasaron. La literatura nos da esta posibilidad de partir de lo que realmente pasó e imaginarnos cualquier cosa que no pasó. Nos vemos en la próxima clase.